Hola chicos, ¿cómo les va? En este video vamos a ver cómo se expresan, ¿sí? Ahora las cantidades, pero en términos de volumen. Sobre todo vamos a trabajarlo con compuestos en estado gaseoso. Y a modo de repaso vamos a ver lo que vimos hasta ahora y incorporar el volumen dentro de ese cuadrito, ¿sí? Entonces habíamos visto que los compuestos con los que trabajemos pueden estar expresados en átomos o moléculas. ¿Sí? Esos átomos o moléculas se pueden interconvertir por el número de Avogadro, ¿sí? 6,022 por 10 a la 23, hacia moles. Y vimos que ambas cantidades podían estar expresadas en unidades de masa. Átomos y moléculas nos va a convenir expresarlos en UMA, y moles nos va a convenir expresarlos en gramos. Entre UMA y gramos también podríamos interconvertir la unidad con el número de Avogadro, ¿sí? Ya habíamos visto que dentro de átomos y moléculas, o moles de moléculas y moles de átomos, teníamos un pasaje que involucraba la atomicidad de la fórmula química, ¿sí? Y dentro de la masa, tanto en UMA como gramos, también podíamos tener un pasaje entre la masa total del compuesto y la masa de un elemento en particular, ¿sí? Como vimos en el video anterior con el ejemplo del hierro, ¿sí? Bien, ¿a dónde podemos incorporar volumen? Bueno, lo podemos incorporar sobre todo para gases, ¿sí? En donde vamos a tener acá una pequeña interconversión. Entre moles y volumen, ¿sí? ¿Qué vamos a usar para poder interconvertir moles a volumen y volumen a moles? La ley de gases ideales, que es lo que vamos a ver en este video, ¿sí? Entonces, para que no se les complique tanto, como las fórmulas siempre vamos a estar trabajando en unidades de litros, ¿sí? Y en unidades de moles, nosotros vamos a incorporar justamente esta nueva expresión de la cantidad de un determinado compuesto, que va a ser el volumen, a moles, ¿sí? Y desde moles luego convertirlo a lo que necesitemos. También puede haber algunos cursos en donde trabajan con líquidos, ¿sí? Y entonces el volumen lo voy a poder transformar en masa, ¿sí? Entonces, la masa la voy a poder determinar a través de la densidad del líquido, y bueno, y ahí también vamos a poder incorporar al volumen como unidad de medición de expresión de la cantidad del compuesto líquido, en este caso. Entonces, acá lo vamos a tener como líquido, y acá lo vamos a tener como gas, ¿sí? En estado gaseoso. Bien, entonces, vamos a la ley de gases ideales. ¿Qué dice la ley de gases ideales? Nos cuenta muchas cosas, pero básicamente nos da una formulita que es la que vamos a utilizar para justamente pasar de moles a volumen y de volumen a moles. Esta formulita relaciona las distintas propiedades que tiene un gas mientras se comporte de manera ideal. En este nivel del curso, digamos, no vamos a profundizar en cuáles son los requisitos para que un gas se comporte de manera ideal, y
Por lo general, en los cursos en donde están ustedes, ¿sí? Tanto nivel secundario como nivel universitario, pero en un cursillo de ingreso, por lo general se hace como esa simplificación en donde todos los gases se comportan de manera ideal y podemos usar más o menos de manera aproximada esta fórmula, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades de un gas? Las propiedades de un gas va a ser la cantidad de gas que tengo, o los moles, ¿sí? Los moles, como vimos antes, va a ser el número de partículas del gas, o también podemos tener el dato de los moles por masa de gas formado. Luego, esa cantidad de gas a una determinada temperatura se va a comportar de diferentes maneras, ¿sí? Por diferentes leyes que de vuelta no vienen al caso en este curso porque vamos a enfocar las conversiones simplemente para trabajarlo en la estequiometría, pero bueno, está la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, que lo que va diciendo es cómo se comporta la presión y el volumen de un gas a medida que la temperatura se ve modificada, ¿sí? Entonces, si se aumenta la temperatura, volumen constante, la presión aumenta, o si se aumenta la temperatura a una presión variable, bueno, suceden muchas cosas. Lo que vamos a ver nosotros va a ser la fórmula final que resulta de todas esas mini leyes que justamente involucran a la presión y al volumen. Por si no saben lo que es presión es la fuerza que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contienen, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos al gas contenido en un baloncito, ¿sí? Medio feo el baloncito, pero bueno. Dentro de ese balón están los moles de gas, ¿sí? Y estos moles, estas partículas de gas, están en constante movimiento, ¿sí? Entonces, ese movimiento ejerce que se generan choques contra la pared del recipiente del lado interior y esa cantidad de choques justamente ejercen una presión hacia afuera queriendo romper el recipiente para que lo vean de alguna forma, ¿sí? Bueno, eso sería la presión de un gas. Por ejemplo, si se eleva la temperatura, el movimiento de las partículas aumenta, entonces la cantidad de choques aumenta y por eso la presión del gas dentro de ese recipiente a volumen constante se ve aumentada, por ejemplo. Y el volumen depende justamente de el recipiente, en la mayoría de los casos. Pero, volumen. Pero, si yo estoy manejando un volumen variable, por ejemplo, tiene un émbolo que puede aumentar o disminuir para mantener la presión constante, ¿sí? Ahora, si sube la cantidad de moles del gas, a lo mejor este mismo número de partículas, al aumentar, van a ejercer una mayor fuerza contra las paredes del recipiente y van a desplazar a este émbolo aumentando el volumen. ¿Para qué? Para que la cantidad de choques, al haber aumentado la cantidad de partículas, sea el mismo, ¿sí? O sea, que la presión sea la misma. Entonces el volumen necesariamente va a tener que aumentar. ¿Para qué? Para que la cantidad de choques contra la pared del recipiente se vea prorrateado o se vea disminuido con este aumento de partículas, ¿sí? Bueno, son conceptos que se ven sobre todo en gases y en gases, en las leyes de gases, pero para que ustedes vayan viendo cómo más o menos funciona cada uno de estos parámetros. A su vez, esta ley de gases ideales va a incorporar una constante que se denomina R, que es la constante justamente de gases ideales y que relaciona todos estos parámetros de los cuales les estoy hablando. Esta constante, como cualquier constante, es un número, ¿sí? Y va a ser este valor, 0,0822, y tiene unidades, atmósfera, litro, Kelvin, mol.
¿Qué nos está diciendo esto? Que necesariamente los otros parámetros con los cuales trabajemos en esta formulita van a tener que tener estas unidades para poder simplificarse correctamente y luego obtener el valor en la unidad deseada, ¿sí? Entonces, los moles van a tener que estar expresados en mol, temperatura van a tener que estar expresados en grados Kelvin, ¿sí? Presión en atmósferas y volumen, como les vengo anticipando, en litros, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tenemos una unidad de masa o una cantidad de moléculas para justamente determinar la cantidad de partículas que tenemos en un compuesto gaseoso, lo vamos a tener que pasar sí o sí a mol, ¿sí? Si tenemos la temperatura expresada en grados centígrados, vamos a tener que pasarla a grados Kelvin. Si tenemos la presión en bares o en milímetros de mercurio, lo vamos a tener que pasar a atmósfera. Y si tenemos el volumen, por ejemplo, en centímetros cúbicos o en mililitros, lo vamos a tener que pasar a litros, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar los más frecuentes. Entonces, para pasar de grados centígrados a Kelvin, a la cantidad de temperatura que yo tengo expresada en grados centígrados, le sumo 273, ¿sí? Y me va a dar entonces los grados Kelvin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy a 0 grados centígrados, estoy a 273 Kelvin, ¿sí? Si necesito pasar de milímetros de mercurio a atmósfera, puedo hacer una regla de 3, ¿sí? Y yo voy a saber que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, si me dan la presión en milímetros de mercurio, simplemente completo la regla de 3 abajo y pongo el X debajo de la atmósfera para pasar la unidad. Volumen, sepan que centímetro cúbico es lo mismo que decir mililitro, ¿sí? Entonces, si yo tengo alguna unidad de volumen en centímetro cúbico, bueno, yo puedo pasar a mililitro. Y también sepan que un litro tiene 1000 mililitros, ¿sí? Entonces yo puedo pasar, si me dan un volumen, por ejemplo, 250 mililitros, lo puedo colocar acá abajo y con la regla de 3 completar y despejar la cantidad de litros. Si se les ocurre alguna forma más fácil, como correr la coma o hacer algo por el estilo, también lo pueden hacer, simplemente asegúrense que esté correctamente pasada la unidad, ¿sí? Bien, entonces, yo les vengo diciendo que vamos a trabajar con una fórmula que relaciona todos estos parámetros. Bueno, la fórmula es la siguiente y recomiendo que se las memoricen. Presión por volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de la ley de gases por la temperatura, ¿sí? P por B igual a nRT. Esto les recomiendo que lo repitan y se lo memoricen, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Por ejemplo, nosotros podemos conocer, veamos un ejemplo, ¿sí? Nos pueden decir, bueno, yo tengo 0,5 moles de monóxido de carbono que se encuentran a 5 grados centígrados a una presión de una atmósfera, ¿sí? Bueno, ¿qué volumen ocupa ese gas? Entonces, nosotros planteamos la fórmula y despejamos volumen, que sería la incógnita que necesitamos resolver. Entonces, despejamos volumen
presión, ¿sí? Y reemplazamos con los datos que nos da el enunciado. Entonces vamos a tener 0,5 mol por la constante de los gases ideales, 0,0822 litros atmósfera. Y fíjense lo que voy a hacer. Litro atmósfera, mol Kelvin. ¿Sí? Todo esto es el combo de unidades de la constante. Temperatura es 5 grados centígrados. Yo no puedo poner 5 grados centígrados acá. Yo tengo que pasar a grados Kelvin. Para ello sumo 5 más 273 me da 278 Kelvin. Y ese valor en Kelvin es el que reemplazo en la fórmula. Y debajo me va a quedar presión, una atmósfera. ¿Sí? Fíjense cómo se simplifican las unidades. Mol se me va con este, el del 0082. Atmósfera se va con atmósfera. Kelvin se va con Kelvin. Y fíjense que la única unidad que me queda es litro. ¿Sí? Entonces, el volumen de este gas va a ser 0,5 por 0,0822 por 278 kelvins, que ya lo simplifiqué, dividido 1. ¿Sí? O sea que el volumen va a ser de 11,43 litros. ¿Sí? Entonces, simplemente con esa formulita yo puedo, para cualquier condición de presión y temperatura, a una determinada cantidad de gas, yo puedo pasarlo a litros, o para un determinado volumen lo puedo pasar a moles. ¿Sí? También podemos trabajar a lo que se denominan condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Condiciones normales de presión y temperatura. Las condiciones normales de presión y temperatura son unas ciertas condiciones a las que se realizan la mayoría de los experimentos y que se mantienen constantes. ¿Sí? Tenemos condiciones estándar, condiciones normales. Bueno, en este caso las condiciones normales van a ser dos, de presión y temperatura. La presión va a ser de una atmósfera y de temperatura van a ser 273 Kelvin, ¿sí? O 0 grados centígrados, para que le suene más, ¿sí? Bien. Si nosotros mantenemos fijo esta presión y esta temperatura, lo único que va a cambiar en nuestra formulita, ¿sí? Fíjense que va a ser la cantidad de moles y la cantidad de volumen, ¿sí? Mientras que lo otro permanece fijo, con lo cual, si nosotros trabajamos a condiciones normales de presión y temperatura, siempre va a haber una relación entre un mol y una dada cantidad de volumen. Esa relación va a ser que un mol ocupa 22,4 litros. Entonces, lo que yo les quiero comentar, que si ustedes trabajan a condiciones normales de presión y temperatura, simplemente pueden memorizarse el volumen que ocuparía un mol, y para el ejemplo anterior, si hubiera sido a condiciones normales de presión y temperatura, reemplazan. Bueno, yo tengo 0,5 moles. ¿Qué volumen ocupa? ¿Sí? Y ahí me va a dar 11,2 litros. Me da diferente porque la temperatura no era esta, ¿no? Pero bueno, si el enunciado les avisa que trabajan a condiciones normales de presión y temperatura, bueno, listo. Pueden directamente trabajar con esta reglita de 3 y simplificar un poquito los pasos. ¿Sí? Bien, les había comentado también que se podía expresar la cantidad de un compuesto en función de un volumen, por ejemplo, si se tratara de un líquido, y
que a través de la densidad podíamos pasar la masa y poder calcular la cantidad en moles, átomos, lo que sea que necesitáramos, ¿sí? Entonces, recordemos cómo es la formulita de densidad. Densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, si nos dan el volumen de un líquido, simplemente lo que hacemos es despejar la masa, pasando multiplicando para allá, ¿sí? Por lo general, las unidades de densidad van a estar expresadas en gramo mililitro, ¿sí? Así que presten atención a el volumen que realmente se encuentre en mililitros, o si se encuentra en litros, pásenlo a mililitros, ¿sí? Eso depende del enunciado. Siempre deberían darles las unidades en las cuales está expresada esa densidad. Bien, entonces, simplemente despejando así de sencillo, la masa, podemos ya obtener la masa en gramos y poder pasarlo a moles y lo que necesitemos responder luego. Esto sería para el caso exclusivamente de líquidos, ¿sí? Pero por ahí, dependiendo del curso en el que se encuentren, si es un poquito más exigente, también puede trabajar con la densidad de gases, ¿sí? Que les pregunten cuál es la densidad de un gas a una determinada presión, temperatura, sabiendo que la cantidad de moléculas o moles es tal, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran que trabajar con gases, sepan lo siguiente: para una masa dada de un compuesto, ¿sí?, yo voy a conocer la cantidad de moles que tiene ese compuesto. ¿Cómo? Y hagamos la regla de 3. Si el peso molar del gas va a ser 1 mol, entonces la masa de este compuesto va a ser X, ¿sí? Y este va a ser el número de moles de ese compuesto. Número de moles. ¿Basta acá? Ahora, sabemos que también densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Y en gases ideales, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿sí? Entonces, hasta acá no hice nada en realidad, les estoy contando las fórmulas. Si nosotros necesitáramos averiguar la densidad de un gas, ¿sí?, yo tendría que quedarme con una formulita que me relacione la masa con el volumen, ¿sí? Entonces, vamos a buscar algo así: masa sobre volumen. Para obtener la masa, ¿sí?, vamos a necesitar la cantidad de moles por el peso molecular. O sea, la cantidad de moles por el peso molecular. ¿Sí? Y luego vamos a tener, esto va a ser masa sobre volumen. ¿Basta acá? Entonces, si yo pasara cantidad de moles, en realidad, si yo pasara volumen para acá, dividiendo, ¿sí? ¿Ven esto? Así. Me quedaría del otro lado presión sobre R sobre T. ¿Lo ven? Y como yo multipliqué acá por peso molecular que no se encuentra acá, para mantener la igualdad lo voy a escribir nuevamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo
yo puedo obtener, digamos, la densidad de un gas sin conocer la cantidad de partículas, simplemente usando la presión y la temperatura a la que se encuentra ese gas y el peso molecular, el peso molar en realidad de la fórmula química de ese gas. ¿Se entiende? A esta formulita también se le pueden, a esta serie de formulitas también se la pueden memorizar. Esta es la explicación justamente de cómo llegaría a densidad a partir solamente de la presión y la temperatura. También si por el contrario me dijeran la densidad del gas y me preguntaran de qué gas se trata o cuál es el peso molecular del gas, yo puedo, fíjense, despejar de acá, ¿sí? Peso molecular, entonces me va a quedar que densidad por R por T dividido la presión, ¿lo ven? Junté esta partecita de la ecuación con todo esto y estoy despejando peso molecular, ¿ven? Me queda peso molecular. Entonces, de esta forma podemos tanto conocer la densidad de un gas a una presión y temperatura o el peso molecular de un gas si nos dieran la densidad del mismo y las condiciones de presión y temperatura en la cual se encuentra. Entonces, esto es para cursos más exigentes, en donde a lo mejor les hacen relacionar cosas. Yo les estoy pasando la fórmula ya despejada y simplificada y les estoy haciendo el análisis, pero ustedes podrían tranquilamente con la densidad, entendiendo que se trata de masa sobre volumen, luego a lo mejor calcular los moles, calcular y despejar, por ejemplo, de acá, peso molecular. ¿Lo ven? Entonces, conociendo masa sobre volumen, pasan el volumen al que se encuentra, despejan masa y conocen la cantidad de moles de la fórmula de gases ideales y despejan peso molecular. O si no, simplemente usan la ecuación, reemplazan con los datos que tienen y obtienen el peso del gas. ¿Sí? Bueno, espero que les haya resultado útil este video acerca de cómo pasar todas las ecuaciones. Es medio aburrido, ¿sí? Entender esto, cómo funcionan las ecuaciones, pero bueno, si ustedes se los pueden memorizar, si tienen facilidad para despejar, les recomiendo que se entrenen en hacer esto, traten de llegar a los mismos resultados que yo, para luego que no tengan que memorizarse tantas cosas para su examen, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan, por favor, déjenla en los comentarios y de vuelta, si necesitan resolver algún ejercicio o quieren sacarse una duda de un ejercicio en particular, escríbanlo también en los comentarios y lo vemos, ¿sí? Que anden muy bien, hasta luego.